Si usted lo tiene, hermano, Hechos 9, del 1 al 6, usted me dice un fuerte amén. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La pregunta del apóstol Pablo, o Saulo, en esta ocasión: ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quedó el asesino? ¿Dónde quedó aquel hombre violento? ¿Dónde quedó aquel hombre que perseguía a la iglesia? Chocó con Jesús. Se fue la arrogancia. Se fue la altivez de espíritu. Se fue la soberbia. Y cayó al piso. Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el tema, hermano. Ahí me enfocó el Espíritu Santo. El tema es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias por todo lo que usted está haciendo en esta casa y con su pueblo, Señor. Te honramos, Jesús. Honramos tu presencia, papá. Honramos tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en esta hermosa noche. Gracias por ministrar nuestro espíritu, papá. Limpia los aires, Señor amado. Limpia las mentes, papá, para que tu palabra sea bien recibida, Padre Santo, bien atesorada. Y lo más importante, que la podamos aplicar cada día, Señor. Y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Cuál es el tema? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta, hermano, tenemos que ponerla cada mañana en nuestra oración. Cada tarde, cada noche, cada vez que usted y yo buscamos el rostro del Señor, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese problema que usted tiene, hermano, donde está lleno de incertidumbre, quizás usted tiene muchas preguntas, tiene mucho afán. Pues ahí donde usted tiene que venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga en medio de este problema? Señor, ¿qué quieres que yo haga en medio de esta enfermedad? Señor, ¿qué quieres que yo haga en medio de esta persecución? Espíritu Santo, direccióname, guíame, enséñame cuál es tu voluntad. Porque muchas veces nosotros, hermanos, llevamos peticiones delante del Señor. Pero ya vamos, hermano, con nuestro corazón, ¿verdad?, contestando ya esas peticiones y esperando la respuesta que a nosotros nos conviene. Pero es importante, hermano, que cuando vayamos a la presencia del Señor, aprendamos a oír la voz de Dios, y que muchas veces la respuesta de Él no va a ser la respuesta que nosotros buscamos o que la que nosotros queremos, porque nosotros queremos respuestas rápidas. Estamos enfermos, queremos ver la sanidad rápido. Estemos en problemas, queremos ver la respuesta rápida. Pero muchas veces la respuesta no va a llegar cuando nosotros la estamos buscando.
Porque la pregunta es clara. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús es el que va a dar la respuesta. Y yo tengo que aprender a esperar a la voz de Dios. Porque nosotros creemos, hermanos, que solo el sí de Dios me bendice. Pero yo también te quiero decir algo, que también el no de Dios nos bendice. Si usted no quiere escuchar el no. Porque hemos malinterpretado, hermano, y creemos que el no, ¿verdad?, no es quizás lo que nosotros buscamos o lo que esperamos. Pero el no de Dios, hermano, me ayuda a mí a aprender a esperar, a aprender a confiar. No solo el sí de Dios o no solo la respuesta de Dios me produce paz, también la espera, también el no, también sigue aguantando, también sigue esperando, sigue perseverando. No me puedo rendir por la petición que yo tengo delante del Padre. Para eso, hermano, estoy rindiendo mi voluntad. Porque vemos a un Pablo, hermano, diciéndole al Señor, ¿verdad? En el versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces nos da temor preguntarle eso al Señor? En el problema que usted está pasando. O en la circunstancia difícil que usted tiene. Qué difícil se nos hace, hermano, decirle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Aunque muchas veces ya la palabra me dejó saber cuál es la directriz que yo debo de tomar. Pero el problema es, hermano, que no estamos acostumbrados a esperar. Y queremos que Dios nos resuelva todos mis problemas. Aquellos problemas, hermano, que yo me metí durante mucho tiempo o durante muchos años. Y yo quiero que Dios me lo solucione en un segundo. Pablo tenía tiempo o días persiguiendo a la iglesia. Su corazón no estaba recto delante del Señor. Y aunque su clamor fue el correcto, hermano, porque hay que rendirse delante del Señor, porque no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. ¿Me está siguiendo? Y Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué importante, hermano, es buscar siempre la voluntad de Dios. Que nuestros sueños, planes y anhelos debemos rendirlos a la voluntad del Señor. Y aceptar su voluntad, aunque lo que nosotros queremos no se parezca a lo que Él quiere. Muchas veces, hermano, no vamos a recibir lo que nosotros buscamos, sino lo que Dios sabe que usted y yo necesitamos. Porque cuántas veces no recibimos el milagro, pero sí recibimos la fortaleza para poder perseverar mientras viene el milagro. Muchas veces no vemos que la puerta se abra, pero recibo el gozo para aprender a esperar mientras la puerta se abre. Por eso no nos podemos rendir en el camino, no nos podemos rendir en el proceso, porque Dios nunca comete errores. Él sabe lo que usted y yo necesitamos y lo que a usted y a mí nos conviene. Por eso es importante, hermano, la espera. Y ya le voy a decir por qué. Aceptar su voluntad, aunque lo que nosotros queremos no se parezca a lo que Él quiere. Y ya va a entender usted por qué, hermano. Ya que los planes de Dios para nosotros son mejores de lo que nosotros podemos lograr fuera de su voluntad. Escúchelo bien, hermano. Obteniendo las victorias dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es mejor, hermano, ¿verdad? Teniendo logros fuera de su voluntad. Porque usted puede conquistar muchas cosas fuera de su voluntad y sin la aprobación de Dios. Pero es mejor saber esperar y confiar que tarde que temprano, hermano, Él va a poner la victoria en mis manos. Pero no solo voy a cargar la victoria, sino la sabiduría, sino la madurez y el carácter para poder administrar lo que Él puso en mis manos. Porque vemos mucho obteniendo victoria fuera de la voluntad de Dios.
pero cometiendo muchos errores, muchos fracasos. Se quedan con la bendición, pero pierden la presencia. Jesus. Gracias, Espíritu de Dios. Por eso es importante, hermano, entender y comprender que aunque nuestro Dios es grande y poderoso, que dice su palabra que para Él no hay nada imposible, hay un tiempo perfecto de parte del Padre para contestar nuestro clamor, para contestar nuestra oración. Aquí no hay niños bonitos, aquí no hay niños especiales. Dios tiene un tiempo específico para cumplir sus promesas, su palabra. Pero el que entiende el reino va a saber esperar, porque a mí no me mueve la respuesta, me mueve la presencia, me mueve la salvación que Él ya puso dentro de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Jesús. Gracias. Ya que los planes de Dios para nosotros son mejores de lo que nosotros podemos lograr fuera de su voluntad. Y qué lindo el apóstol Pablo, Saulo, hermano. Por eso estas historias no están ahí solo por estar, hermano. Y me impacta a mí, ¿verdad?, el encuentro que él tiene con el Señor. Porque este es un hombre que Dios lo cambió, lo transformó, hermano. Porque solo al ver su forma de actuar, hermano, según lo describe su palabra, podemos ver un corazón altivo, un corazón religioso, un corazón, ¿verdad?, que no muestra misericordia. No mostraba misericordia, pero más sin embargo, cuando él se encuentra con Jesús, cae al piso, rendido, hermano, y diciendo, ¿verdad?, ya no voy a hacer lo que yo quiero, ya no voy a perseguir a la iglesia, ya no voy a caminar conforme a mi voluntad. Ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque he entendido que es mejor tu voluntad, es mejor tener éxito dentro de la voluntad de Dios que fuera. ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo, dígale al que tiene a la par, sigue las instrucciones. Porque Jesús no le dio una respuesta, hermano. Solo le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire qué lindo es el Señor, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué el Señor no se lo decía ahí mismo? Porque el Señor no te hace el milagro ahorita. ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Tiene poder o no tiene poder? Porque esa lucha, porque esa batalla, porque el Señor está tardando. Tú y yo, hermanos, somos responsables de analizar, de meditar, ¿verdad? Porque hay hábitats en los cuales nosotros nos encontramos, pero usted y yo como seres espirituales tenemos que reconocer cuál es nuestro hábitat. Mi hábitat es la presencia, mi hábitat es el Espíritu, mi hábitat es la palabra, y muchas veces Dios va a permitir que nos saquen de nuestro hábitat para que entendamos que no podemos vivir sin Él, pero usted tiene que hacer algo para salir de ese problema, de esa necesidad. No te puedes conformar en esa situación en la cual te encuentras. No sé si lo dije muy rápido, hermano. Hay hábitats, hermano, que no son nuestros. Saque usted un pingüino del área, ¿verdad?, donde ellos viven, en el hielo. Tráigalo a un desierto. ¿Qué va a pasar? No es su hábitat. Se va a desesperar. No se va a sentir confortable. Va a haber una desesperación dentro de él. Pues cuando tú entiendes eso, estás entendiendo por qué papá ha permitido que te saquen de tu hábitat. Cuando estás en el desánimo y tú dices, esta posición no es la mía. Yo conozco una gracia, conozco un amor, conozco una unción. Se vale desanimarse, pero no puedo permanecer siempre desanimado. Entonces, cuando comenzamos a entender, hermano, comienza a surgir, hermano, algo dentro de nosotros que no estamos conformes. No estoy conforme con esta situación que estoy pasando.
No estoy conforme, ¿verdad?, con esta enfermedad. No estoy conforme, no me puedo familiarizar con ella, porque no es lo que la palabra dice. Pero mientras llega la respuesta, tengo que pelear, tengo que levantarme, tengo que pararme, tengo que hacer algo para salir de esa situación. No puedo permanecer seco, no puedo permanecer vacío, tengo que hacer algo. Pero hay un problema. Que lamentablemente, hermanos, muchos somos sacados de nuestro hábitat. Y en vez de reaccionar, y en vez de entender, hermanos, que Dios quiere mostrarme algo a mí, nos acomodamos. Nos acomodamos. Saulo tuvo una experiencia espiritual. Aunque él conocía las Escrituras, no tenía una vida espiritual. Porque si él hubiese tenido una vida espiritual, hubiese conocido a Jesús. Lo sacan de su hábitat. Y pregúnteme qué pasó. Quedó ciego. Cuando él queda ciego, se vuelve dependiente de Dios. Hay cegueras que llegan a nuestra vida porque te están diciendo desde el cielo, ya te alejaste. Escúchamelo. Hay necesidades que llegan a nuestra vida porque papá lo permite para que tú abras tus ojos y comprendas que no puedes seguir en esa misma circunstancia, que hay algo más grande que Dios tiene para tu vida. Pero es necesario que nosotros accionemos y le digamos en nuestra necesidad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero aceptando siempre la voluntad de Dios. Porque muchas veces, como le dije al principio, lo que Dios me va a contestar no se parece a lo que yo ando buscando. Sigo, hermano. Pablo está experimentando algo sobrenatural, ya que lo han sacado de su hábitat, porque la experiencia que él está teniendo es una experiencia espiritual. Por ende, se ve obligado o necesitado de depender de la persona con quien está hablando. Él está ciego, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado ciegos espirituales? ¿Cuántas veces hemos estado desanimados? ¿Cuántas veces hemos estado en pruebas? ¿Cuántas veces hemos estado en lucha? ¿Por qué Dios lo permite? Para ver si usted se acomoda. O a veces para desencomodarnos y decirnos, ¿verdad?, que Dios tiene bendiciones grandes para nosotros, que podemos disfrutar de este evangelio, no importando la temporada que estemos pasando. Puedo disfrutar de este evangelio. Puedo celebrar, ¿verdad?, Cristo. Puedo gozarme dentro de su casa, hermano, porque usted ve la bendición tan grande que podemos sentir, hermano. Yo cuando siento la unción del Espíritu Santo, hermano, no hay algo o nada que yo lo pueda comparar, hermano, ¿verdad? Hay distracciones allá afuera, o hay cosas que nosotros practicamos y hacemos, pero lo que el Espíritu Santo nos hace sentir no se compara, hermano, a nada de lo que usted y yo podemos experimentar allá afuera. Por eso vale la pena levantarnos, seguir a Cristo, perseverar, hermano, porque la misma palabra dice que el que persevere hasta el fin será salvo. No importa cómo tú estés, ven a la casa de Dios, busca la presencia de Dios, llénate del Espíritu Santo. Te conviene a ti llenarte. Y tú dirás, ¿por qué muchas veces repetimos que hay que estar llenos del Espíritu Santo? Porque nos conviene. Me conviene a mí llenarme, porque si no, ¿qué es lo que a mí me va a sostener? Lo que me va a sustentar en el proceso, llenarnos del Espíritu Santo. ¿No sería sabio para mí querer vivir un mundo espiritual que es amplio y desconocido para mí, pero conocido por el Espíritu Santo? Entonces lo más razonable es decirle diariamente, ¿qué quieres que haga, Señor? El mundo espiritual, hermano, no crea que es como el mundo físico. Usted y yo el mundo físico lo conocemos porque Dios nos ha dado 5 sentidos. Nos ha dado sentido común, nos ha dado raciocinio, nos ha dado un cuerpo. Usted y yo lo conocemos. Vamos a Alaska y usted ya sabe que usted tiene que llevar suéter, tiene que prepararse, porque usted sabe que ese continente es frío. Usted va al desierto y usted sabe que tiene que prepararse, porque va a un desierto donde hay calor, donde hay serpientes. Conocemos el mundo físico, pero el mundo espiritual solo es revelado por el Espíritu y por la palabra. Entonces me conviene decirle cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque hay estrategias demoníacas que yo no las conozco, pero Él las conoce.
Por eso David siempre que iba a pelear contra los filisteos, él decía, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Los alcanzo? ¿Los persigo? Y le decía al Señor, ve porque yo los he entregado en tu mano. ¿Qué quieres que yo haga? Gracias. ¿Usted cree que Dios le va a responder esa oración, hermano? Claro que sí. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad? Dice la palabra que el que pide recibe, que el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Verdad? Pero no dice cuándo. Solo dice que pida porque vas a recibir, pero no especifica qué tiempo, qué momento. Nuestro clamor, hermano, tiene que ser como el apóstol Pablo. Señor, en Éxodo 17:4, hermano, vemos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se levanta en contra del siervo Moisés, porque el pueblo tenía sed y quería agua. Y Moisés, entendiendo, hermano, que no hay ningún poder en él, sino en Dios. Él podía accionar conforme a su raciocinio, conforme a su capacidad. Pero él sabía que no podía suplir la necesidad del pueblo. Lo más diligente, lo más sabio, lo más prudente es ir a Dios y preguntarle, Señor, este pueblo necesita agua porque tiene sed. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Él tiene la respuesta. Él tiene el maná. Él tiene la carne. Él tiene la provisión. Él tiene la palabra. Él tiene el espíritu. Moisés, hermano, nos enseña a nosotros que la posición correcta es buscar a Dios. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿De aquí a poco me van a apedrear? Moisés podría terminar afanado, frustrado, hermano, guiando un pueblo, guiando una iglesia, ¿verdad? Rebelde, como nosotros. Pero él sabía cuál era la clave. En mi fuerza no puedo, en mi capacidad no puedo. Él iba a buscar a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y qué le decía el Señor? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Ve que Él da las estrategias. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que son desconocidas para nosotros, pero conocidas por Él. Pero nos van a ser reveladas cuando usted y yo clamemos. Cuando usted y yo oremos, y nos va a dar el Señor las estrategias para poder vencer la tentación, para poder vencer el pecado, para poder vencer aquellas situaciones, hermanos, que no nos permiten a nosotros poder levantarnos. Ahora bien, hermano, Saulo cambia su personalidad. Ya no vemos a un Saulo altanero, prepotente, soberbio, sino ahora dependiente, que no sabe qué hacer. Y él dice en el versículo 5, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y escuche esto, hermano. Cuando Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La frase dar cosas contra el aguijón era un proverbio griego, aunque también era conocido por los judíos y por cualquiera que trabajara en el campo. El aguijón era un palo con una punta de hierro, en un extremo que se usaba para estimular a los bueyes. Mientras se araba la tierra, el agricultor pinchaba al animal para guiarlo en la dirección correcta. A veces el animal se rebelaba y daba una cos contra el aguijón. O sea que el animal se rebelaba y cuando él cambiaba de dirección, se pullaba, ¿verdad? El aguijón lo pinchaba. Entonces dice, a veces el animal se rebelaba y daba cosas contra el aguijón, lo que solo hacía que el aguijón se clavara aún más en su carne. En resumen, cuanto más se rebelaba el buey, más sufría. De ahí las palabras de Jesús a Saulo en el camino de Damasco, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entre más te rebeles, más vas a sufrir. Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Entre más te rebeles, más vas a sufrir. No podemos luchar contra Él. Hay que ser sabio, hermano.
Hay que ser humilde y sabernos rendir a su presencia. No tengo la respuesta, no tengo la provisión. Dios no ha respondido a mi clamor, pero sigamos siendo humildes, no nos volvamos soberbios, no nos enojemos en contra de Él. Él sabe el día y la hora y el tiempo preciso donde va a ser tu milagro, donde va a contestar tu oración, donde va a contestar tu clamor. No nos rebelemos a su presencia. Pacientemente esperé Jehová, dijo David. Con paciencia hay que esperar. Con paciencia, perseveremos, tarde que temprano, Él lo va a hacer y usted lo va a celebrar y usted va a testificar y se va a parar en este lugar, pero no va a ser la misma persona, va a cargar un milagro, pero va a cargar carácter, va a cargar firmeza espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Cargo el milagro, pero cargo fe ahora. Cargo resistencia, cargo perseverancia, soy más prudente, soy más diligente. Ahora puedo aconsejar, puedo ministrar, puedo enseñarle a otro que sí se puede ser paciente en medio de la prueba. No pelees con Dios. No hay que pelear con Él, hermano. Hay que saber esperar. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En pocas palabras está diciendo el Señor: este encuentro que tuviste conmigo, poderoso, pero ahora se te va a dar otra instrucción. Ya no voy a ser yo. Ahora otro te va a llevar las instrucciones. Porque Dios habla como Él quiere, hermano. Dios me va a hablar conforme a su palabra. Dios me puede hablar a través de una profecía. Dios me puede hablar a través de un sueño. Él me va a hablar conforme a su voluntad, como Él quiera. ¿Qué nos toca a nosotros? Saber esperar y ser sabios para oír la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, hermano, cuando Dios habla, todo demonio, todo diablo, hermano, tiene que retroceder, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Lo importante es cargar la voz de Dios, es cargar la palabra, porque es mi carta de representación que le dice al diablo que en Cristo soy más que vencedor. Por eso la palabra, lo que Dios dice es lo que cuenta, lo que Dios dice es lo que interesa en este momento. Si Él dijo que lo va a hacer, que sea paciente, no importa lo que vea, tengo que creer que tarde que temprano voy a ver su mano. Escuchaba el testimonio de un jugador y quizás usted lo conoce, Dani Alves. Él dice este testimonio en la cárcel, hermano. Él escuchó la voz de Dios que le dijo: Dani Alves, todo va a estar bien. 12 meses en la cárcel. Pero la voz le dijo: todo va a estar bien. ¿Sabe qué dijo él, hermano? Desde ese día él pudo dormir en paz. ¿Está entendiendo? Tenga paz en medio de su situación. Tenga paz. Tenga gozo, tenga alegría. Algo papá está haciendo en el secreto. Él tiene el poder, hermano, de hacer lo que Él quiere, con quien quiere, cuando quiera. Él tiene poder. Él está coronado de gloria, hermano, a la diestra del Padre. Felipe, mientras lo apedreaban, el cielo se abrió y vio la gloria de Dios, al Padre, al Hijo, a la diestra, pero no impidió las piedras. Jesus. Vio la gloria, hermano. Vio a Jesucristo, pero Jesús no impidió las piedras, porque era el propósito de papá, el primer mártir que entregara la vida por causa del reino. Hay cosas que papá las permite porque Él quiere glorificarse en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Es la palabra, hermano. Hay que aprender a esperar en Dios, hermano. Esta palabra a mí me llena de fortaleza. Me llena de fuerza, hermano. ¿Verdad? Él tiene el control. El versículo 6 dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, escúchalo, hermano. ¿Dónde está Saulo, hermana Miriam? ¿Que no vas con cartas, pues? ¿Que no vas a encarcelar a los cristianos? Cayó a tierra y cayó temblando, temeroso. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Hay que seguir las instrucciones. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra
y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gloria a Dios que fueron 3 días, hermano. ¿Cuántos días usted lleva? Gloria a Dios que Saulo fueron 3 días que no miraba y que no comió. ¿Cuántos días usted lleva? ¿Cuántos días llevamos en el proceso? ¿Cuántos días llevamos esperando la respuesta y no la vemos? Pero Jesús le dio esperanza. Le dio esperanza porque dice la palabra: y se te dirá lo que debes hacer. Pero no le dijo cuándo. Hay respuesta para usted. Hay respuesta para usted. Mientras llega, celébrela, hermano. Gócese. Aunque no lo entienda. Aunque no lo comprenda. ¿Verdad? La espera, escuche esto. La espera no es porque Dios está tardando. La espera nos hace morir al yo. La espera no es porque Dios está tardando. Me hace morir al yo. Me hace dependiente a Él. Que ya no estoy presto a tomar mis propias decisiones, a seguir mi propio camino, a cumplir mis propios sueños. No, cuando estoy esperando, estoy muriendo. Le estoy diciendo: Señor, no es cuando yo quiera, no es como yo quiera, no es en el tiempo que yo quiera. Voy a esperar en este tiempo, pero usted va a estar muriendo al yo, va a estar muriendo al orgullo, va a estar muriendo a su propia carne. Después va a entender que valió la pena el proceso. Hay que morir, hermano, mientras esperamos. ¿Por qué? Porque muchos se apresuraron queriendo resolver los problemas cuando Dios dice: todavía no está listo para ver la respuesta. Todavía no está listo para ver el milagro, porque hay una obra que Él está haciendo en nosotros y no la puede adelantar. Porque si un niño nace antes de los 9 meses, hermano, corre peligro de no vivir. Y si vive, hermano, puede tener problemas secundarios. Usted y yo somos un propósito de Dios. Pero es que es bonita la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Y es bonito cantar: Señor, quebranta mi corazón. Señor, hazme como tú quieras. Pero qué distinto es cuando estamos en las manos del alfarero. Qué distinto es cuando estamos en el proceso. Qué distinto es cuando no sonreímos, sino que lloramos. Qué distinto es que lo que creo no se parece a lo que yo estoy creyendo o a lo que estoy orando. Ahí se ve el verdadero cristiano de carácter, el verdadero cristiano que sabe esperar en medio de la tormenta. Gloria a Dios, aleluya. Hay versículos, hermanos, que usted y yo los aprendemos. Son hermosos. Pero dice el Señor: ok, hay que vivirlos. Hay que vivirlos. Pero vivirlos es lo difícil, hermano. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús diciendo ya más adelante, ya se lo voy a decir. ¿Qué dijo Jesús? Pregúnteme, ¿qué dijo Jesús? Escuche bien la oración de Pablo, hermano. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Jesús habla con Ananías, no me quiero adelantar. ¿Qué le dice? Alguien que sepa la palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo no sabe lo que está orando, hermano. Jesus. Por eso no nos atrevemos muchas veces a decirle, cuando vamos a la presencia del Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque ya usted sabe lo que usted va a hacer. ¿Sí? Ya usted va con la... Pero ya usted ya en su corazón, ya usted ya sabe lo que usted va a hacer. Pero usted lo hace hipócritamente para decirle: Señor, ves que estoy dependiendo de ti. Pero usted ya sabe lo que usted va a hacer. Usted no va a esperar lo que Dios quiere, ni lo que Dios dice. No, ya usted en su corazón
sabe o sabemos lo que vamos a hacer. Porque muchas veces sabemos que Dios nos va a contestar lo que nosotros no queremos oír. Me voy a esperar, voy para adelante. Saúl, por no esperar al profeta, pecó y desobedeció a Dios y fue desechado. Hay circunstancias que Dios las prepara, hermano, para probar nuestro corazón. Porque Saúl tenía que esperar al profeta. Pero mientras lo esperaba, dice que el pueblo comenzó a disertar. Entonces el corazón de Saúl comenzó a tener miedo y diciendo, bueno, si el pueblo se va, ¿cómo yo venzo? Y se le olvidó que el que le da la victoria no es el pueblo, sino que es Dios. Agárrela, hermano. Hay situaciones que Dios permite para probar nuestro corazón. Hay situaciones, hermano, que Él las prepara para que usted y yo sepamos esperar y no tomemos decisiones apresuradas. Porque es ahí donde cometemos muchos errores, hermanos, muchos fracasos, y muchos terminan retrocediendo, echándole culpa a Dios cuando no supieron esperar el tiempo correcto. Entonces Saúl, hermano, no espera al profeta. Y dice aquí la palabra que él va y quema holocausto. Y mientras él quema holocausto, llega el profeta. Como que, mire, es que yo me imagino al profeta, ¿verdad? Orando diciendo, Señor, dale la fuerza a Saúl que aguante, que espere, porque yo lo conozco. Como el Espíritu Santo muchas veces nos dice, aguanta, aguanta un poquito más, resiste, pelea, sigue creyendo, sigue perseverando. Tarde que temprano vamos a ver la respuesta. No tomemos decisiones apresuradas porque nos van a costar, hermano. En vez de adelantar, vamos a retroceder. Esperemos, porque no se trata de obtener lo que yo quiero ahorita, sino en el tiempo correcto. Saúl dijo, voy a acelerar esto y voy a quemar holocaustos y me tengo que ir con el pueblo porque el pueblo está desertando. Y mientras él lo comienza a hacer, llega el profeta y le mete una regañada y le dice, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras de él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿Qué hiciste? Es que, Señor, no haces el milagro. Tengo que actuar. Es que, Señor, no haces cambio con mis hijos. Tengo que hacer esto. Tengo que actuar. Ves que muchas veces no estamos entendiendo, hermano, que Dios quiere preparar nuestro corazón para que seamos pacientes, porque creemos que si el trabajo no llega, nos vamos a morir de hambre. No he visto justo desamparado, ni su semiente que mendigue pan. Papá tiene la provisión. Hay que saber esperar el momento indicado, no lo que yo quiero, porque la carne se va a levantar para desobedecer a Dios, y el diablo va a proveer muchas cosas para que nosotros desobedezcamos. Pero no podemos desobedecer la voz de Dios. Estos hombres, hermanos, están ahí para decirnos a nosotros que no se trata, hermano, de los resultados que usted y yo podamos tener fuera de la voluntad de Dios. Porque yo puedo hacer que tenga buenos resultados fuera de la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Porque hay muchos bendecidos, pero afligidos. Muchos bendecidos, pero atormentados. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué nos conviene a nosotros? Está bien, está temblando el pueblo. Está temblando también Saúl. Claro que sí. Pero hay que esperar. Esa era la posición del rey. Hay que esperar. Porque el profeta dijo 7 días y la voz del profeta era la voz de Dios aquí en la tierra. Y su palabra era una ley, era una orden que no la podía violar. Entonces Saúl le dice, ¿qué has hecho? Le dice Samuel. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no veías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé
Pues yo ofrecí holocausto. ¿Cuántas veces nos esforzamos, hermano? Pero fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros comenzamos a hacer planes y comenzamos a hacer conclusiones y decimos, es que si hago esto, ¿verdad? Va a haber resultado. Es que si yo lo hago de esta manera, voy a ver fruto. Y hacemos a un Dios a un lado y no le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es lo que tú quieres? Señor, ¿es lo que me conviene? Señor, ¿esto no va a retrasar mi propósito? Señor, ¿esto no es una piedra de tropiezo para mí? Hacemos a un lado la presencia de Dios y ponemos nuestra mirada en lo secular y comenzamos a hacer nuestras propias conclusiones. Es que si yo muevo esto, voy a ver resultados. Es que si yo hago aquello, voy a ver resultados. No, mejor escuche la voz de Dios y cada mañana corramos a la presencia del Señor y digámosle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la decisión que tú quieres que yo tome? Marta mandó a llamar a Jesús, hermano. Y le dijo, ¿verdad? Mira, al que tú amas está enfermo. Como quien dice, ¿verdad? O sea, ven, Señor. Porque al que tú amas está enfermo. Apúrate porque no tiene mucho tiempo. ¿Jesús sabía la necesidad de Lázaro? Contésteme. ¿Jesús conoce su necesidad? Jesus. Gracias, Señor. Él conoce nuestra necesidad. La pregunta es, ¿por qué tarda? Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. ¿Por qué tarda? ¿Por qué tarda? Está preparando tu corazón. No permitas que el enemigo ponga duda. No permitas que el diablo ponga incredulidad. Job dijo, aunque tardare, en él esperaré. No importa que él esté tardando, hermano. Él sabía la necesidad de Saulo. Y dice la palabra que se tardó 4 días. Porque 4 días para los judíos, hermano, era imposible que alguien resucitara. En 3 días ellos entendían que había posibilidad de que alguien resucitara. Por eso vemos que Jesús resucitó al 3er día. Pero Jesús quería enseñarle algo al pueblo de Israel. Que no se trata lo que el mundo dice, lo que el diablo dice. Papá tiene una palabra y si él dice tiene un mes de muerto y lo quiero resucitar, lo resucita por encima del diablo, por encima de cualquier oposición. Y quería enseñarle eso a los judíos. 4 días, imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y dice, vamos porque Lázaro duerme. Y dijo uno de los incrédulos, Tomás, dijo, vamos también para que nosotros muramos. Porque era un incrédulo, hermano. Él dijo, vamos porque yo necesito morir también. Necesito ver ese milagro para poder tener fe, para poder creer, para poder salir de esta mortandad que había duda en Tomás. Entonces Jesús no solo iba a trabajar con Lázaro, ni con su familia, ni con los judíos, sino también con sus discípulos. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. A veces nosotros, hermano, nos desesperamos. Y se lo digo porque a mí me pasó. Y llevaba contado los días. Pero ya el cielo lo había decretado. ¿Cuánto tiempo de proceso? Y cuando el cielo dice un cierto tiempo, hermano, usted chille, relinche, haga lo que usted haga. El cielo dijo 6 meses, son 6 meses. Escúcheme. Israel tenía que estar 400 años en Egipto. ¿Cuántos? 400 años. No había forma de salir antes. Aunque la Biblia dice 430, pero los estudiosos dicen que hay un error ahí. 400 años tenía que estar en Egipto. No había forma de salir antes.
Porque la palabra del cielo es ley y es un decreto que no hay diablo que lo puede violar. Hay un tiempo estipulado, hermano, que Dios determina en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? Y por eso hay diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de lucha. Y por eso hay diferentes, ¿verdad?, tiempos. Entonces hay tiempo para todo, hermano. Mientras Saulo espera, Jesús le habla a su siervo Ananías y él se le revela el llamado de Saulo. Mire que el llamado no se lo revela a Saulo, sino a Ananías. Y ahora la contestación de Saulo va a ser contestada, pero Dios usa a Ananías. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí va la respuesta. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque es aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mire, Pablo ya está viendo visiones, hermano, que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Escuche estos dos versículos y recuerde lo que Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré. Póngalo ahí, hermana, versículo 16. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y nosotros esperamos: te quiero dar un ministerio glorioso, multitudes, riquezas. Pero dice el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por causa de quién padecemos nosotros? Por su nombre. Porque el diablo no quiere que usted y yo le sirvamos a Dios. Pero lo que el diablo trae para muerte, el Señor lo ocupa para vida. Por eso vemos, hermanos, que dice la palabra que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Padecemos persecución, padecemos en nuestro cuerpo, padecemos en nuestra mente. Hay dificultad, hay padecimiento. Porque Jesús no le dijo esto a Pablo o a Saulo. ¿Por qué no se lo dijo, hermano? Porque tal vez Saulo iba a renunciar. Me conviene estar mejor de este lado porque yo ando cartas, tengo autoridad y voy donde yo quiero. Pero ¿cómo es que ahora te voy a seguir a ti y voy a padecer por causa de tu nombre? Muchos de nosotros, hermanos, no queremos padecer nada. A su nombre. Queremos el favor de Dios. Queremos la bendición de Dios. Queremos la prosperidad de Dios. Pero no queremos padecer nada. Ahora entiendo por qué Pablo fue uno de los más perseguidos. Fue apedreado, sufrió naufragio, sufrió cárcel, ¿verdad? Fue perseguido. Pero no fue una casualidad. Jesús lo dijo: me es necesario, ¿verdad?, que Él padezca por causa de mi nombre. No le dijo a Ananías: a este yo lo necesito porque va a escribir 13 cartas. Yo lo necesito a este porque va a levantar pastores, porque va a levantar maestros. No le dijo, ¿verdad?, yo lo necesito a este, ¿verdad?, porque voy a hacer grandes cosas. No, le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Es necesario padecer en esta tierra. Pero mientras padecemos, levantémonos y que el nombre de Jesús sea glorificado, sea honrado, sea bendecido. En medio de la enfermedad voy a alabar a Dios. En medio del problema voy a alabar a Dios. En medio de mi necesidad voy a exaltar el nombre de Jesús.
Porque el diablo esperaba, hermano, que Saulo, que Pablo renunciara a ese nombre que es sobre todo nombre. Pero él dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la obra que Él hace en nosotros, hermanos. Ve a Pablo si renegó en la cárcel. Adoró a Dios. Lo apedrearon, hermano, y fueron los judíos. Ya lo matamos. Se levantó, se sacudió, siguió predicando. Lo metieron a la cárcel, comenzó a escribir cartas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Su situación tiene que ayudarle a bien. Declárelo con su boca, hermano. Este problema me va a ayudar a bien. Esta necesidad me va a ayudar a bien. Esta enfermedad tiene que ayudarme a bien. Esta persecución tiene que ayudarme a bien. Lo dice la palabra. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Estos hombres sufrieron, padecieron, pero cargaban una gloria poderosa. Porque entre más los procesaban, hermano, había una gloria que se desataba en ellos. Esta breve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más eterno peso de gloria. La gloria, hermano, que salga de nosotros la produce la prueba. El mejor aceite, hermano, ¿verdad? O el aceite más virgen sale de las aceitunas más procesadas. Usted quiere cargar aceite virgen, aceite puro, aceite genuino. Lo van a procesar, lo van a triturar, pero allí se va a ver el verdadero hombre y mujer de Dios, que no renuncia porque no ve la respuesta. Que usted se para, ¿verdad? Y quizás va como Jacob, ¿verdad? Cojeando, pero bendecido. Cojeando, pero próspero. Cojeando, pero alabando a Dios. Cojeando, pero levantando la cabeza y glorificando el nombre del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Cada padecimiento lo empujaba más y más a hacer la voluntad de Dios. Que Él dijo, ¿verdad? Ya no sé qué escoger. Si me ponen a mí la muerte o la vida, ¿verdad? No sé qué escoger. Si me voy con Jesús, pues para mí es mucho que mejor. Jesus. Es que lo conocí, hermano. Por eso te digo, se te tiene que revelar Jesús. Y la evidencia de que Jesús se te ha revelado, hermano, es que hay cambio. Es que venga lo que venga, pase lo que pase. Tú dices, no lo puedo soltar. No lo puedo soltar. No lo puedo dejar. Se me metió por dentro. Lo cargo por dentro. Lo tengo dentro de mí. Siento la salvación. Siento el fuego que arde. Aunque muchas veces desmayo. Aunque muchas veces caigo. Pero hay algo dentro de mí que me sostiene. Que me levanta. Él no está fuera de nosotros. Está metido dentro de ti. La gloria tú la cargas. Déjala que se manifieste. En medio de tu dificultad, de tu problema. Esa gloria va a ser manifiesta. Y por eso el enemigo, hermano, dice, no hay forma. Lo ataco por un lado, no hay forma. Y ni la va a ver. Esa es nuestra confianza y nuestra seguridad que debemos de tener en nuestro Dios. No es ego, no es altivez, es confianza en su palabra. Por eso David dijo, ¿quién es este incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? Y mire que él dijo que me está provocando a mí. No, dijo, está provocando a papá. ¿Y quién es nuestro Padre, hermano? Jehová, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla. Él no ha perdido una batalla, hermano. Él no ha perdido la batalla y nunca la va a perder. El diablo no es contrincante para él. El diablo es una creación, hermano. El diablo no tiene poder. Por eso usted y yo estamos de pie. ¿Cuántas veces él no ha querido matar y no lo mata? ¿Cuántas veces lo ha querido destruir y no lo destruye? Pregúntese por qué. Porque la mano de Dios está sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Él está con nosotros. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Póngase de pie, hermano. Ya no le quito ni le pongo porque eso es lo que Dios me dio. Lo que Dios me ministró para la iglesia, hermano. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga?
Porque hay momentos, hermano, donde no sabemos qué hacer. Hay momentos donde no sabemos qué hacer. Por eso dijo aquel discípulo, Señor, Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muchas veces somos llevados al límite, hermano. Muchas veces llega la incertidumbre, llega la necesidad y no sabemos qué hacer. Pero en esta hora digámosle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dirígeme. Señor, guíame. No es lo que yo quiero, sino tu voluntad, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en los cielos, así también aquí en la tierra.